Definición. Supongamos que tenemos una quinteta que es un espacio vectorial y W un subconjunto de B. Vamos a decir que W es un subespacio vectorial de B si la siguiente quinteta es un espacio vectorial. La quinteta está conformada por W, la suma, que es la misma suma que tenemos acá, pero restringida al producto cartesiano de W con W, el mismo elemento neutro, el mismo campo F y la misma regla de correspondencia de esta función, solo que ahora definida en el producto cartesiano de F con W en W. Y en caso de que W sea un subespacio vectorial de B, vamos a escribirlo de la siguiente forma. Así vamos a denotar este enunciado. Teorema: sea una quinteta un espacio vectorial y W un subconjunto de B. Vamos a demostrar que W es subespacio vectorial de B si y solo si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera condición es que el vector 0 pertenezca al conjunto W. La segunda condición es que B más W pertenezca a W para cualesquiera B y W elementos en W. Esta propiedad se le suele llamar la cerradura de la suma. Cada vez que yo sume dos elementos en W, esa suma tiene que volver a estar en W. Y la tercera propiedad es que A por B pertenezca a W para cualesquiera A en el campo F y B en el conjunto W. A esta propiedad se le llama la cerradura bajo el producto, pues cada vez que yo multiplique un elemento de W por cualquier elemento del campo, eso debe de volver a quedarse en W. Vamos a demostrar el teorema. Supongamos que W es subespacio vectorial de B y hay que demostrar que se cumplen las tres propiedades que se enuncian en el teorema. Ahora, como esto sucede, están de acuerdo que esta quinteta es un espacio vectorial y por tanto W, la suma restringida este producto cartesiano, el vector 0 es un grupo abeliano. En particular de esta afirmación, lo que podemos afirmar es que el vector 0 debe estar en W y así probamos la primer propiedad. Nuevamente, como esto es un grupo abeliano, esto me dice que esta operación es una operación binaria en W, es decir, que esta operación es una función definida en el producto cartesiano de W con W y que va a W. Pero, ¿qué podemos decir de esto? Esto me está diciendo que para cualesquiera B y W elementos de este conjunto, la suma vuelve a estar en W, pues aquí me está diciendo que la suma tiene como codominio a W, es decir, cada vez que yo evalúe la función en dos elementos de W, la suma o la imagen tiene que estar en W, y así probamos la segunda propiedad. Y, muy parecido a lo que argumentamos anteriormente, como nosotros sabemos que la función producto está definida acá y tiene como contradominio a W, nos dice, así como en el ejemplo anterior, que para todo A en el campo F y para todo B en el conjunto W, el producto debe estar en W, pues el codominio contradominio de esta función es W, y así ya tenemos probadas las tres propiedades. Recuerden que estamos probando un sí y solo sí. Ya hemos probado que ser subespacio vectorial de B implica las tres condiciones. Ahora tenemos que suponer que las tres condiciones se cumplen y hay que demostrar que W es un subespacio vectorial de B. Entonces lo que hay que probar es que la quinteta con W, la suma restringida, el neutro, el campo y la operación producto es un espacio vectorial. Y como ya sabemos, lo que hay que probar son los 8 axiomas de un espacio vectorial. Ahora, de la segunda propiedad que sabemos que se cumple, pues de ahí yo puedo obtener la información de que la función suma tiene como dominio esto y contradominio esto. Pues aquí estoy diciendo que para cualesquiera dos elementos de W, la suma siempre debe estar en W. Eso es lo mismo que decir que esta operación está bien definida y es una operación binaria en W. Recordemos que la operación suma inicialmente estaba definida en B, pero nosotros sabemos que B es un espacio vectorial sobre el campo F, entonces podemos asegurar que esta función es asociativa y conmutativa en W por herencia. ¿A qué me refiero que sea por herencia? Herencia significa que esta ya es asociativa y conmutativa en todo el conjunto B. Bueno, en todo el conjunto B cruz B.
Entonces, en particular, pues lo va a hacer en un subconjunto de B cruz B, es decir, la operación va a ser asociativa y conmutativa en este producto cartesiano. Ahora, igualmente, como ya sabemos que el 0 pertenece a W, el 0 pues también va a ser un neutro para esta operación, pues recuerden que el neutro es único en un espacio vectorial. Entonces el neutro del conjunto B pues debe ser el mismo que el neutro que tengamos en W. Ahora, por la propiedad 3, sabemos que para todo W en el conjunto W, W por menos 1 debe estar en W. Recuerden que la propiedad 3 me dice que cualquier elemento de W, cuando yo lo multiplique por cualquier escalar, ese producto vuelve a estar en W. De ahí es donde podemos afirmar esto. Pero si se acuerdan, nosotros ya probamos que esto es lo mismo que el inverso aditivo de W. Entonces, ¿qué es lo que estamos probando? Estamos probando que esta operación es asociativa, conmutativa, tiene un neutro y aparte tiene inversos aditivos. Cada elemento de W tiene su inverso aditivo. Con eso estamos probando que esta terna es un grupo abeliano. Y así ya tenemos probadas las primeras 4 propiedades para que esto sea un espacio vectorial. Como les dije hace un momento, ya probamos las primeras 4 propiedades para demostrar que una quinteta es un espacio vectorial. Nos faltan las últimas 4, pero noten que estas 4 propiedades, que son las que tengo que probar, pues se van a cumplir nuevamente por herencia. Estas propiedades ya se cumplen en todo el conjunto B y el campo F, pues en particular se van a cumplir si solamente me fijo en elementos del conjunto W. Por tanto, las 8 propiedades ya han sido probadas y por tanto yo puedo concluir que la quinteta de W con la suma restringida, con el neutro, con el campo y con la operación producto es un espacio vectorial, es decir, que W es un subespacio vectorial de B. Vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que acabamos de demostrar. Consideren a W el conjunto de todos los elementos en R3, que son de la forma x1, x2, x3, tales que x3 es igual a 0. Esto es un subconjunto de R3 y nosotros ya sabemos que R3 con los reales es un espacio vectorial. Vamos a demostrar que esto es un subespacio vectorial de R3. Y gracias al teorema anterior, solo tenemos que probar las 3 condiciones: que el vector 0 está en W, que al momento de que yo sume 2 elementos de W, eso vuelve a estar en W, y que si a un elemento de W lo multiplico por un número real, eso vuelve a estar en W. Si yo pruebo esas 3 propiedades, pues voy a probar que W es un subespacio vectorial de R3. Ahora, pues ¿cómo probamos eso? Es muy fácil. Noten que el vector 0 pertenece a W, pues la condición para estar en W es que la tercer coordenada sea 0. Y pues el vector 0 cumple eso, su tercer coordenada es 0. Por tanto, la primera propiedad pues se cumple. Ahora, tomen 2 ternas tales que la tercer coordenada o la tercera entrada, como quieran decirle, sea 0. ¿Están de acuerdo que si yo la sumo, esto es igual a x1 más y1, x2 más y2, 0, pues al momento de sumar las terceras coordenadas, pues sigo obteniendo 0. Noten que estos elementos pues pertenecen al conjunto W, así que estoy probando que siempre que yo tome 2 elementos en W, su suma va a estar en W, pues como aquí comprobamos, la suma vuelve a cumplir la condición para estar en W. Y por último, si nosotros consideramos a alfa un número real y a otro elemento de esta forma, ¿están de acuerdo que cuando yo multiplique a esto por alfa, tengo que multiplicar a cada una de las entradas? Pero al momento de que yo multiplique alfa por 0, como estoy en los números reales, yo sé que eso es igual a 0. Por tanto, estoy probando que siempre que yo agarre un número real y un elemento en W, noten que este elemento está en W, su producto vuelve a estar en W, pues nuevamente el producto cumple la condición para estar en W. Ya hemos probado las 3 propiedades que dice el teorema. Por tanto, W es un subespacio de R3. Vamos a demostrar que las 3 condiciones de las que habla el teorema anterior se pueden compactar en una sola condición. Así, en vez de demostrar 3 propiedades, basta con que yo pruebe una para argumentar que algún conjunto es subespacio vectorial. Eso me dice esta proposición. Si nosotros tenemos un espacio vectorial B sobre un campo F y W
un subconjunto de B, vamos a demostrar que W es subespacio vectorial de B si y solo si se cumple la siguiente condición, la cual me dice que para cualesquiera dos elementos en W y lambda en el conjunto F, B más lambda veces W pertenece al conjunto W. Esta es la condición que me va a compactar las tres propiedades de las que me hablaba el teorema anterior. Supongamos que W es un subespacio vectorial de B. Entonces, si W pertenece al conjunto W, nosotros sabemos, por el teorema anterior, que para todo lambda en el campo F, lambda por W pues va a estar en el conjunto W. Y también por el teorema anterior, si este elemento está en W y yo considero otro elemento en W, entonces su suma vuelve a estar en W. Y así probamos la primera implicación. Ahora supongamos que para cualesquiera dos vectores y un escalar, esta suma pertenece a W. Ahora tenemos que probar que con esta condición yo puedo decir que W es un subespacio vectorial de B. Sean dos vectores y un escalar. ¿Están de acuerdo que por mi hipótesis yo sé que esto pertenece al conjunto W? Pero si se acuerdan, esto es lo mismo que el inverso aditivo de B y esta suma es el vector 0. Así estoy probando que el vector 0 está en W. Segundo, B más W se puede ver como B más 1 por W. Y por mi hipótesis nuevamente yo sé que esto pertenece a W. Entonces estoy probando que siempre que yo tome dos elementos, su suma va a estar en W. Y por último, lambda por W es lo mismo que el vector 0 más lambda por W. Aquí ya sabemos que el 0 pertenece a W, entonces aquí estoy diciendo que lambda por W se ve como la suma de dos elementos de W. Y otra vez, por mi hipótesis yo sé que esto pertenece a W. Así estamos probando que para cualquier vector en W y cualquier escalar, el producto debe estar en W. Así ya hemos probado las tres propiedades que se enuncian en el teorema y por tanto W es un subespacio vectorial de B.